Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por sintonía 1420.com.be. Este programa Espacio Liberal llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo El Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Bueno, buenas noches mis estimados oyentes, hoy es 24 de diciembre, razón por la cual en este programa vamos a llevar un mensaje de esperanza a todos los venezolanos. En efecto, vamos a hablar de las medidas que deberán de adoptarse para llevar a Venezuela hasta la senda de la libertad y de la riqueza. Por supuesto, luego que podamos librar al país de esa enfermedad que es el socialismo del siglo XXI, de ese cáncer que es el comunismo. Y sí, en ese sentido, el actual gobierno es una especie de metástasis cancerígena que mata y destruye todo lo que toca, ya que el socialismo del siglo XXI no es más que un sistema de agresión institucionalizado contra el ser humano. Antes de entrar en el tema de hoy, no puedo dejar de mencionar la gran indignación que me causó el ver en el río Guaire, a la altura de las Mercedes, los adornos lumínicos que allí colocaron, cuando nuestros hermanos venezolanos del interior están pasando trabajo con la falta de energía eléctrica, en especial los maracuchos, por ese clima tan inclemente que tienen. El colocar esos adornos que consumen mucha energía eléctrica solo puede ser obra de una mente enferma y sádica, que solo es posible en socialismo. Pero bueno, y entrando ya en materia, fíjense, para lograr la recuperación económica de Venezuela, nos limitaremos hoy a enunciar cuáles serían las medidas que deben de adoptarse en un escenario pochavista, así como citaremos algunos ejemplos históricos de distintas épocas en que fueron aplicadas las medidas que pensamos proponer hoy. Y así, mis estimados oyentes, con esta información puedan verificar los óptimos resultados que esas medidas producen en la práctica y a su vez puedan contrastar los resultados que produce aplicar medidas liberales y capitalistas versus los resultados mortales que ya todos los venezolanos sabemos que produce el socialismo. Fíjense, las medidas que proponemos implican reducir, incluso eliminar la presencia del Estado en la economía, lo que pasa en primer lugar por una serie de reformas constitucionales profundas. Posteriormente pasaremos a explicar a grosso modo qué medidas deben aplicarse en cada sector de la economía, en especial en los sectores de electricidad, agua, educación, salud, seguridad social, entre otros, para poder sacar a Venezuela de la miseria en la que este gobierno la ha sumergido. Sí quisiera dejar claro que las reformas constitucionales que se proponen a continuación tienen una fundamentación jurídica, económica, filosófica y moral sumamente extensa, lo cual trataré de reducir al mínimo posible por razones de tiempo y espacio. Primero, fíjense en esto, mis estimados oyentes. El artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente: los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Bueno, la primera propuesta pasa por eliminar esta norma, así como eliminar la norma que eleva a rango constitucional a PDVSA. Porque fíjense, todas las riquezas que puedan haber en el subsuelo, en mi criterio y en el de muchos economistas, deben ser propiedad del propietario del suelo. Es mejor que toda esa riqueza esté en manos privadas que del Estado,
por razones de eficiencia económica, como hablábamos en programas pasados. Por cuanto los particulares siempre van a hacer un mejor uso de ese recurso del que pudiera hacer el Estado. Pero es más, la experiencia histórica en Venezuela demuestra que esa afirmación es cierta, ya que la industria petrolera, cuando estaba en manos de empresas privadas, con 5.000 trabajadores lograron producir 3.700.000 barriles diarios de petróleo en el año 71. Y la PDVSA, de 50.000 trabajadores, lo máximo que produjo fueron 3.500.000 barriles diarios en 1998. Y actualmente la PDVSA chavista, madurista, de 120.000 trabajadores, produce menos de 1 millón de barriles diarios. Y fíjense, y esto es un ejemplo del cual debemos guiarnos los venezolanos. En el estado de Texas, en Estados Unidos, el petróleo es privado. Y si Texas fuese un país independiente, sería el país 12º más rico del mundo. De hecho, las personas pueden comprar un pozo de petróleo, cuestan como $10 millones los más pequeños, incluso pueden arrendarlos. Y realmente Texas está entre los 4 estados más ricos de Norteamérica, de Estados Unidos. Segundo, el artículo 19 de la Constitución dice esto: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Esta norma, que parece toda bondad, también hay que eliminarla, ya que solo sirve para justificar el aumento del poder del Estado, en virtud de que el principio de progresividad solo se aplica a los derechos sociales, que son derechos prestacionales. O sea, es decir, esa norma para lo único que sirve es para que progresivamente crezcan los poderes del Estado sobre la economía, para poder dar más salud, más educación, más seguridad social, más bolsitas CLAT, etcétera, 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 en desmedro precisamente de los derechos individuales de los ciudadanos. Nunca se dice, por ejemplo, que progresivamente seremos más propietarios, sino que progresivamente el Estado nos dará más salud, nos dará más educación, etcétera. Y para que eso pueda ser así, en la misma medida, el Estado progresivamente debe intervenir más la economía, precisamente para poder dar más salud y educación. Ese principio de progresividad de los derechos humanos es una trampa realmente cazabobos, porque el Estado, bajo el pretexto de darnos más y más derechos, termina planificando y dominando más y más la economía, porque de alguna parte el Estado tiene que extraer los recursos para poder dar esos derechos. Por otra parte, y en tercer lugar, todo el capítulo 5 de la Constitución, del título 4, si la memoria no me falla, referido a los derechos sociales y de las familias, prácticamente debe también ser eliminado, por supuesto con las modificaciones en educación, salud y seguridad social que más adelante vamos a mencionar. En cuarto lugar, tenemos el artículo 115 de la Constitución, que señala que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, y que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Esa norma también tiene que ser eliminada y redactada en los siguientes términos: la propiedad privada es inviolable y cumple una función individual para asegurar a su titular una esfera de libertad económica. En quinto lugar, todo el capítulo 5 del título 4 de la Constitución del título 6, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denominado del régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía, también tiene que ser eliminado para poder así separar la economía del Estado. A lo sumo, se podría consagrar el principio de intervención subsidiaria del Estado en la economía, es decir, que la intervención del Estado empresario en la economía solo se pueda producir cuando el sector privado no pueda, no quiera o no sepa producir un bien o prestar un servicio, claro, siempre y cuando se trate de bienes y servicios requeridos por las personas. Pero miren, aún así, y pensándolo mejor, creo que ni siquiera haría falta la intervención subsidiaria del Estado en la economía, ya que si el mercado, es decir, las personas,
o los empresarios no ofrecen determinado bien o servicio, es porque precisamente la gente no lo está requiriendo, no lo está exigiendo, no lo está necesitando. Sí creo, en todo caso, que sería conveniente redactar una norma en los siguientes términos. El régimen socioeconómico de la República de Venezuela se fundamenta en la iniciativa privada. Por otra parte, en sexto lugar, también creo que deben modificarse los artículos 318 y 319 de la Constitución referidos al sistema monetario y al Banco Central. Miren, en primer lugar, sería conveniente la eliminación del Banco Central, ya que para lo único que ha servido en Venezuela es para distorsionar los precios del mercado y para destruir el valor de la moneda. Los bancos centrales solo tienen 3 opciones para actuar. Miren, es irrelevante si son independientes o no, porque si son independientes serán independientes para meter la pata. Y estas cosas que básicamente hacen los bancos centrales, aparte de fijar las tasas de interés, son expandir la base monetaria, o sea, imprimir mucho dinero, contraer la base monetaria, que sería sacar dinero del mercado, o dejar inalterada la base monetaria, es decir, ni expandirla ni contraerla. Miren, puede ser que el Banco Central decida expandir la tasa monetaria a 3 o contraerla a 8, con la advertencia que no existen criterios racionales para establecer esas tasas. Ya sea que el Banco Central decida expandir o contraer la masa monetaria, en cualquiera de los dos casos se va a producir una alteración relativa de los precios del mercado. Pero puede ser que el Banco Central decida dejar la masa monetaria inalterable, igual, aunque el mercado hubiese preferido más dinero o hubiese preferido menos dinero. Si el Banco Central inyecta menos dinero del que quiere la gente, se produce la deflación. Y si inyecta más dinero al que la gente quiere, que es lo que está sucediendo en Venezuela, se produce la inflación. Pero supongamos que el Banco Central acierta, la pega e inyecta la cantidad justa de dinero que quería la gente. Con lo cual, la pregunta que hay que hacerse en ese escenario, ¿para qué entonces el Banco Central se mete en algo que pudo haber decidido la gente? Hay que tener en cuenta que el dinero es un bien, es una mercancía como puede ser un zapato o un tomate. ¿Y quién determina cuántos zapatos o tomates deben haber en el mercado? Bueno, la gente. Bueno, con el dinero pasa exactamente lo mismo. Eso lo determina la gente operando libremente en el mercado. El dinero puede ser estable si la gente quiere que lo sea, con lo cual los problemas son los bancos centrales, ya que su existencia es distorsionadora del mercado. Y es por eso que Friedrich von Hayek decía que los bancos centrales se justifican para estafar mejor a las personas por parte del Estado. Son destructores de patrimonio. No hay ninguna razón que justifique que los bancos centrales existan, más allá que a través de ellos el Estado posee un arma de dominación social colosal, ya que al dominar la moneda, el Estado termina dominando a las personas. Si no hubiesen bancos centrales, la moneda en definitiva sería la moneda que la gente quiera. Por ejemplo, Panamá no tiene banco central, ni nada que funja como tal, y posee una de las inflaciones más bajas del planeta. Y fíjense en el caso de Ecuador, que si bien es cierto tienen banco central, el Banco Central ecuatoriano tiene unas funciones muy limitadas, básicamente funge como caja de conversión y fija las tasas de interés, pero no puede imprimir dinero porque los ecuatorianos se anclaron al dólar. Y fíjense que al no poder el Estado ecuatoriano imprimir dinero, eso implica, o eso significa también, o es la razón, perdón, por la cual Ecuador también tiene unas tasas de inflación, si se quiere, moderadas. Miren, si optamos por mantener el Banco Central, la única función que debería tener es la de fungir como caja de convertibilidad. Más allá de eso es peligroso. O sea, caja de convertibilidad significa que si entran dólares en la economía venezolana, el Banco Central tiene que retirar el equivalente en bolívares. Salen dólares de la economía venezolana, el Banco Central repone los bolívares que representan esos dólares. En segundo lugar, pudiera pensarse también en despojar al Estado venezolano del monopolio de la impresión de dinero, dándole la libertad a los bancos privados de trabajar con el dinero del Estado, o bien de imprimir su propia moneda,
o trabajar con monedas extranjeras. Y eso era lo que sucedía en Venezuela hasta 1940, antes de la creación del Banco Central, en que cada banco privado imprimía su propio dinero. Asimismo, si bien pudiera pensarse en continuar, que continuemos con el bolívar como moneda de curso legal, pudiérase, no declarar en la Constitución que sea de curso forzoso, o sea, es decir, que las personas empleen la moneda que quieran, ya sea de bancos privados, ya sean dólares, euros, libras esterlinas, etcétera, y que las distintas monedas compitan. Al final serán las personas quienes terminarán eligiendo la moneda que sea más eficiente por su mayor poder de compra. Ahora, si nos empeñamos por razones sentimentales y de nacionalismo pueril y estúpido en mantener al bolívar como moneda de curso legal, debe incorporarse en todo caso en la Constitución una norma que prohíba, en primer lugar, que el Estado gaste más dinero que el presupuestado, y en segundo, prohibirle al Estado devaluar, estableciendo sanciones penales de prisión en caso de tratar algún gobernante o funcionario de burlar esas prohibiciones o de sugerir una reforma constitucional para derogar esas prohibiciones. En séptimo lugar, hay que eliminar el sistema judicial de protección constitucional concentrado, es decir, hay que eliminar a la Sala Constitucional, ya que en la práctica funge de Asamblea Nacional Constituyente en funciones permanentes, y sustituirlo por un sistema de protección difuso, es decir, que todos los jueces del país sean protectores de la Constitución, lo que se corresponde con el principio de separación de poderes, ya que es más fácil para el Ejecutivo controlar a 7 magistrados de la Sala Constitucional que a cientos de jueces que detenten de manera dispersa el poder que concentra esa sala. Por otra parte, hay que eliminar también como mecanismo de reforma constitucional la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, ya que es un ente que concentra el poder de manera ilimitada, y concentrar el poder de manera ilimitada es un signo inequívoco de su desarrollo. En tal sentido, debe ser el Parlamento, asesorado por un grupo de técnicos en diversas áreas, quien redacte una nueva Constitución y que sea aprobado con votación calificada en el seno del propio Parlamento y de las asambleas legislativas de cada estado, ya que someter algo así al voto popular es sumamente peligroso. Asimismo, el artículo 181 de nuestra gloriosa e infame Constitución dispone que los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Y hay que recordar que los ejidos hasta el año 1925 eran prescriptibles. Y precisamente uno de los grandes males que existen en Venezuela es que somos un país de pisatarios, no somos un país de propietarios, ya que el gran latifundista, el gran propietario, el gran terrateniente es precisamente el Estado Nacional. Bueno, yo creo que como remedio a esa situación y a los fines de regular la tenencia de la propiedad de la tierra, nos permitimos recomendar que se establezca el carácter prescriptible de los ejidos y de cualquier tierra que posea el Estado en los distintos niveles de poder. Y aquí, miren, es pertinente citar la experiencia que en lo personal viví como síndico procurador del municipio de Latillo en el año 1998-99, en la cual el Consejo Municipal sancionó una ordenanza de regulación y tenencia de la propiedad de la tierra en el casco del pueblo de Latillo, ya que todas las personas que tenían casas y bichurías en esa población no tenían título de propiedad del terreno. Fíjense, mediante esa ordenanza el Consejo Municipal procedió a otorgar títulos de propiedad debidamente registrados a través de transacciones a aquellos habitantes que habían demostrado haber cumplido con los requisitos de ley para adquirir la propiedad de la tierra por efecto de la prescripción adquisitiva, aclarando que las tierras sobre las cuales se encontraba el pueblo de Latillo no eran ejidos sino terrenos municipales del dominio privado de la municipalidad, y por ende eran prescriptibles, lo cual posibilitó a esas personas, a estos vecinos de ese pueblo, el convertirse en propietarios, lo que a su vez les permitió acceder al mercado hipotecario, entre otros, en algunas reformas constitucionales que deben emprenderse para reducir el poder del Estado y en esa misma medida reducir el poder que los gobernantes tienen
sobre nosotros. Hablábamos a grosso modo de, por ejemplo, eliminar todo el capítulo de los derechos sociales con algunas sugerencias que haremos más adelante. Hablábamos de establecer el carácter de inviolable de la propiedad privada y que ésta cumple no una función social, sino una función individual para el detentador de una propiedad al darle libertad económica a las personas. Hablábamos también de la posibilidad de eliminar esa norma constitucional que crea los bancos centrales y le da el monopolio al Estado de la impresión de dinero. Y continuamos señalando que también debíamos eliminar la norma constitucional que declaraba la imprescriptibilidad de los terrenos ejidales para poder convertir a Venezuela o dejar de ser un país de pisatarios para convertirnos en un país de propietarios. Y entre otras de las reformas que también deberían realizarse en la Constitución es lo que concierne en el artículo 227, que establece que para ser elegido presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido a ninguna condena definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en la Constitución. Y miren esto, mis queridos oyentes. El que no recuerda su pasado está condenado a revivirlo. Y es por ello que en las constituciones se van incorporando las experiencias políticas, sociales, jurídicas, económicas, etcétera, de una sociedad. Razón por la cual consideramos pertinente que entre las prohibiciones para ser presidente de la República se incluya que no podrá ejercer la alta magistratura quien haya sido juzgado por cometer el delito de rebelión armada contra el gobierno legalmente constituido, aunque posteriormente goce de los beneficios de un indulto o una amnistía. Claro, salvo que sea declarado inocente de los cargos de sedición. Miren, las recomendaciones anteriores y algunas otras que omitimos por razones de tiempo y espacio son necesarias para poder emprender el camino de la recuperación económica de Venezuela. No hay otra vía. Estas medidas lo que persiguen es quitarle poder al gobierno para devolvérselo a la sociedad. Hay que sacar de la Constitución cualquier norma que le dé poder al Estado sobre la economía y sobre cualquier otra materia que incida en la vida de las personas. El Estado solo está para dispensar justicia, seguridad y defensa. En lo personal, redactaría una nueva Constitución en la que se consagre el primer Estado liberal puro de la historia. Si eso fuese posible, no tengo dudas. En 4 meses se detendría la inflación. En 3 años empezaríamos a llevar la vida normal que este gobierno nos quitó. Y en 25 años, quizás menos, es decir, en el transcurrir de una generación, Venezuela, no tengo duda de ello, se situaría entre los 5 países más ricos del planeta. Por supuesto, estas recomendaciones de reformas constitucionales pueden ser mejoradas, incluso no son las únicas, habría que también reformar otros aspectos nefastos de nuestra Constitución, pero insisto, por razones de tiempo no puedo abordar todo lo que yo quisiera. Ahora bien, y en otro orden de ideas, vamos a hablar ahora de las medidas económicas que deben de adoptarse para encaminar a Venezuela por la senda del progreso y de la prosperidad. Y fíjense en esto. Según las estimaciones conservadoras de Cedice Libertad, en el año 2018, los niveles de la inflación ascendieron a 218.733%. Además de eso, Venezuela tiene un atraso de más de 12 años en telecomunicaciones, con enormes insuficiencias en los servicios básicos de transporte público, electricidad y agua. Súmesele a ello que el sistema de salud y educación pública son prácticamente inexistentes. La industria petrolera además está produciendo a niveles de 1950. No se están produciendo suficientes alimentos, medicinas, etcétera, en el país. Es decir, el aparato productivo venezolano está destruido gracias a las políticas de este gobierno y al socialismo del siglo XXI, lo que se debe al ataque misericordia desde el Estado en contra de la propiedad privada, lo que sin duda alguna obedece a una política deliberada para dominar y esclavizar a la sociedad venezolana. Es decir, mis estimados oyentes, nuestros gobernantes no son ignorantes, son malvados. Sin embargo, si algo demuestra la historia,
es que si aplicamos medidas liberales y capitalistas, saldremos de la crisis de la manera más rápida posible. Y fíjense en esto, Venezuela es un país con abundantes recursos naturales, y si nos planteamos un sistema capitalista de economía de mercado, conjugándolo con un Estado pequeño, de poderes limitados, el país podrá generar una riqueza sin precedente para todos. Citaré, y para demostrarlo, citaré a continuación varios ejemplos históricos de países sumidos en la destrucción, en la más profunda de las miserias, que con medidas liberales y capitalistas pasaron a ser potencias económicas. Caso número 1, Corea del Sur. Miren, Corea del Sur para 1953 se encontraba destruida. La guerra de Corea, que fue entre el año 50 al 53, había demolido la poca infraestructura que tenían y había dejado a la población en una situación de emergencia típica de los estados que salen de un conflicto armado. Incluso el general MacArthur, encargado de la defensa de Corea entre el año 50 y el 51, luego de ver lo que la guerra había causado en ese país, dijo, y cito, este país no tiene futuro, este país no será restaurado ni siquiera en 100 años. Palabras del general MacArthur. Miren, Corea del Sur se encontraba en una situación deplorable, con un Producto Interno Bruto per cápita de $82 para el año 61, una esperanza de vida de 55 años, una fuerte dictadura militar y una economía centrada en los sectores agrícolas, maderero y pesquero. Por lo tanto, no era extraño pensar que Corea jamás podría llegar a ser un país desarrollado. Parecía que si existía algún dios en el cielo, no le sonreiría a la península coreana. ¿Pero qué sucedió? Bueno, Corea del Sur comenzó a levantarse rápidamente a partir de los años 60, mientras que la década de los 60 y 70 se aprovecharon para resolver problemas como la falta de carreteras, la ausencia de sistemas eléctricos, la nula presencia de infraestructura y los problemas de balanza de pagos, así como para comenzar a establecer industrias pesadas en Corea. Posteriormente, a partir de los años 80, Seúl empezó a resplandecer como uno de los grandes centros de desarrollo tecnológico, pero sobre esto volveremos después de un corte de la emisora. Estamos de vuelta con Espacio Liberal. Estamos de vuelta, mis queridos oyentes. Veníamos hablando empezando a hablar sobre las medidas económicas que hay que adoptar para convertir a Venezuela en una potencia. Decíamos que eso sería posible con ideas liberales y capitalistas, y que habían existido países en situaciones tan nefastas o más incluso que las de la Venezuela presente, que con medidas liberales y capitalistas al poco tiempo se convirtieron en potencias económicas. Y hablábamos del caso de Corea del Sur, un país devastado por la guerra, destruido, sin ninguna esperanza de salir de esa situación. Cuando poco a poco los coreanos del sur empezaron en los años 60, 70 a construir infraestructura, a reparar la poca existente que había sido dañada por la guerra, y posteriormente en los años 80 Seúl empezó a brillar en el firmamento como uno de los grandes centros de desarrollo tecnológico. Y continuando con el tema de Corea, precisamente es digno de mencionar que 3 fueron los factores del milagro económico surcoreano. Primero, adoptaron unas políticas de apertura financiera y comercial que fueron iniciadas a partir del año 82. Se aumentaron las libertades individuales al finalizar una dictadura militar que duró hasta el año 1987, y además los surcoreanos aprovecharon las nuevas tendencias tecnológicas que se estaban desarrollando en la época, y aquí estamos hablando de la tercera revolución industrial. Y fíjense, en tan solo 30 años, un país devastado, atrasado,
dependiente de exportaciones agrícolas y con un gobierno autoritario, pasó a ser parte de la vanguardia de los países productores de tecnología, superando incluso a Japón en este rubro, con alta calidad de vida y una democracia estable. Ese es el espejo en el que Venezuela debe reflejarse para salir de la miseria en la que los gobiernos combinados de Hugo Chávez y Nicolás Maduro nos han sumergido. Miren, Venezuela, a pesar del deterioro de su aparato productivo y de su infraestructura, no se encuentra en una situación tan precaria como la que se encontraba Corea del Sur para los años 60. Venezuela tiene industrias pesadas ya existentes y una infraestructura de servicios y de carreteras que con suficiente inversión podrían ser restauradas rápidamente. Además, las tecnologías de la cuarta revolución industrial son mucho más eficientes que aquellas producidas durante la tercera, y el precio de esas nuevas tecnologías se hace cada vez más bajo, por lo que la inversión que necesitamos hacer para salir del infierno en que nos han metido Chávez y Maduro se reduciría muchísimo. La apertura de nuestros mercados a nivel comercial y financiero y la defensa de nuestras libertades individuales pueden producir las condiciones necesarias para que nos convirtamos en pocos años en protagonistas, no solo de una gran democracia, como había dicho Carlos Rangel, sino también en los protagonistas de nuestro propio milagro económico, del milagro venezolano. Miren, otro ejemplo de país sumido en la miseria es el caso de Lituania. Miren, las reformas económicas que necesitaba la economía lituana para salir de la economía planificada, socialista, se hicieron rápidamente como respuesta a una fuerte recesión que vivía el país luego de la caída del muro de Berlín. Los lituanos liberalizaron los precios de bienes y servicios en 1992, las licencias para exportar fueron abolidas y se liberalizaron las importaciones. Igualmente introdujeron un régimen de inversión extranjera muy liberal, se mantuvo una férrea disciplina fiscal, o sea, en el gasto, y se introdujeron las privatizaciones de los sistemas de salud y de educación con el sistema de voucher, al cual haremos alusión más adelante, y se pasó a una desmonopolización de la economía de manos del Estado. En paralelo, las tierras que habían sido confiscadas se restituyeron a los dueños originales o se trasladaron a manos privadas, y en ese contexto Lituania fue un gran ejemplo de privatización muy bien realizada. La rapidez de las reformas permitieron que los beneficios no tardaran mucho tiempo en verse, lo que generó un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar, y consiguiente más apoyo de esas reformas por parte de la ciudadanía lituana. Miren, en 1995 el Producto Interno Bruto per cápita de Lituania era de 5.322 dólares, cantidad que se encontraba por debajo de varios países latinoamericanos. En contraste, hoy en día Lituania tiene un Producto Interno Bruto per cápita de 17.670 dólares, por encima de cualquier país de América Latina. Lituania en la década de los 90 se dedicó a privatizar la mayoría de los servicios estatales que habían heredado de los soviéticos. Abrió su economía prácticamente sin restricciones, estableció impuestos bajos y además fuertes recortes en el gasto público. Y al igual que Letonia y Bulgaria, establecieron impuestos muy bajos. Y a pesar de que Lituania está muy lejos de ser un paraíso fiscal, tiene un sistema de impuestos extremadamente bajo, como ya dije, lo que los hace muy competitivos y atractivos para la inversión extranjera. En Lituania, los impuestos más simples y menos distorsionantes permitieron un aumento de la recaudación del 191% entre los años 2000 al 2008, junto con una gran reducción del desempleo y mayores tasas de crecimiento económico. Y miren, hoy Lituania ocupa el lugar 16 en el ranking de libertad económica del Instituto Fraser, con una puntuación de 7.9 sobre 10, lo que demuestra
lo que he venido diciendo desde que inicié el programa. Si sacamos al Estado de la economía y confiamos más en el individuo, Venezuela lo tiene todo para ser el país más rico del mundo. No solamente del mundo, sino además de la historia. Los lituanos, al reducir el tamaño del Estado, eso les ha permitido establecer un impuesto máximo sobre la renta del 15%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Asimismo, en Lituania se destaca un bajo nivel de inflación y una gran estabilidad monetaria. Además, existe la facilidad de tener cuentas en divisas extranjeras. Lituania también se destaca por sus aranceles bajos, los trámites de exportación e importación son muy ágiles y existe una gran apertura a la inversión extranjera. Por otra parte, en Lituania existe una gran competencia bancaria, ya que todos los bancos son privados, lo cual fue un gran cambio, ya que en 1990 todos los bancos eran del Estado. En cuanto a las regulaciones laborales, miren, las mismas fueron flexibilizadas al máximo, en el sentido de que no es muy costoso el despedir al trabajador que es ineficiente. Y fíjense que en Venezuela tenemos unas leyes laborales sumamente rígidas, al extremo, y lo he dicho antes, y esto parece un chiste, pero es realidad. En Venezuela es más fácil divorciarse que despedir a un trabajador. En cuanto a las regulaciones empresariales, no existen altos costos burocráticos importantes. Aperturar nuevas empresas en Lituania es fácil, son procesos muy ágiles, y las licencias para que una empresa pueda operar se obtienen en un tiempo muy perentorio. De esta manera, Lituania logró llegar a ser la economía abierta, competitiva y del bienestar que es hoy por hoy, con impuestos bajos, apertura económica, achicamiento del Estado y reformas de mercados valientes y bien pensadas. Y así salieron adelante también otros países como Estonia, Georgia y otros más que formaban parte del bloque de la Unión Soviética. Otro ejemplo que a mí me encanta muchísimo es el caso de Hong Kong. Fíjense en esto. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en paralelo que Gran Bretaña implementaba políticas del estado de bienestar, una de sus últimas colonias, Hong Kong, volteaba hacia el otro lado, hacia el libre mercado. Por algún azar del destino, las autoridades británicas designaron a John Cowperwhite, un escocés estudioso de Adam Smith, como secretario financiero de Hong Kong. Fue a ese hombre a quien se le debe lo que es Hong Kong en la actualidad. Miren, Hong Kong es una isla sin recursos naturales más allá de su gran puerto. Además, cuando el comunismo infectó a China, Hong Kong recibió a miles de chinos huyendo de ese horror y no recibió ayuda de otros países para mantener a todos esos desplazados. Lo que salvó a Hong Kong fue el libre comercio y el libre mercado, entre los cuales estaban las siguientes medidas. Miren, aranceles cero a las importaciones, ningún subsidio o privilegio para las exportaciones. El gobierno de Hong Kong no fijaba ni los precios de bienes ni los de servicios, como tampoco regulaba el precio o el monto de los salarios. Impuestos sobre la renta, un único impuesto sobre la renta de un 25% sobre la ganancia neta. Al principio fue muy duro, pero en apenas 4 años las mejoras se hicieron sentir. Miren cómo fueron estas mejoras. En 1960, el PIB per cápita en Hong Kong era de $2.247, menos de un tercio del de Gran Bretaña, que era para el mismo año de $7.900. Para 1994 la situación se había invertido. Ahora el ingreso per cápita en Hong Kong se había multiplicado casi por 8 hasta alcanzar los $17.800 y ya era un 30% superior al de Gran Bretaña, el cual alcanzaba los $13.340. Y para el año 2018, el PIB per cápita en Hong Kong fue de $38.785. Fíjense, todo este milagro a pesar de no contar con recursos naturales, sino simplemente con ideas liberales y capitalistas que no podremos lograr nosotros con estas ideas, porque estamos, la naturaleza fue bondadosa con nosotros al dotarnos de tantos recursos, ¿no? Fíjense, otras medidas que se tomaron en Hong Kong y que permitieron este milagro económico, fue tener un estado pequeño, con un gasto limitado, con un impuesto sobre la renta
que no pasa de un 25%, una moneda sana, de modo que la inflación es muy baja, hay libertad también en Hong Kong de tener cuentas en la moneda que usted desee. Además, tienen una gran apertura hacia el libre comercio, no tienen aranceles, ni cupos, ni cuotas, no existen restricciones a las entradas y repatriación de capitales, y cualquier persona puede abrir un negocio en Hong Kong, aun si es extranjero. Hay pocas regulaciones legales en la economía. Además, Hong Kong tiene una gran competencia entre bancos. Hay más de 200 bancos privados en Hong Kong que lo colocan como un gran centro financiero. Ya dije, las leyes laborales son muy flexibles, se permite facilidad de contratación, incluso para despedir al trabajador ineficiente. Y como ya dije, también hay una gran facilidad para abrir empresas y obtener los permisos de operación en tiempos muy, muy razonables. Por lo tanto, Hong Kong es un gran ejemplo económico digno de destacarse y de ser imitado por América Latina, en especial por los venezolanos. Bueno, otro caso de un milagro económico, que es el más conocido entre nosotros, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue el milagro alemán, donde Ludwig Erhard, lo primero que hizo fue levantar los controles de precios y de salarios, y en menos de 6 meses Alemania, devastada por la guerra, empezó a ser un país normal, y a los pocos años se convirtieron en el país más rico de Europa. Y bueno, puedo seguir continuando haciendo citas de casos históricos de cómo las ideas liberales y capitalistas son máquinas para acabar con la pobreza y lograr la recuperación de las maneras más rápidas posibles de países devastados por guerras y por el comunismo. Y dicho todo esto, la gran pregunta que debemos hacer es ¿qué medidas tenemos que implementar en Venezuela para salir de la pobreza? Bueno, miren, primero, yo creo que debemos privatizar todas las empresas del Estado a través no de procesos licitatorios, sino de subasta, como las pujas de los museos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que al final las empresas que se vayan a privatizar vayan a parar en las manos de aquellas personas que más las deseen. Y precisamente quien más desee esas empresas será el que pagará más por ellas. Además, véanlo así, los procesos de subasta al hacerse públicos son mucho más transparentes que los procesos licitatorios a sobre cerrado, porque una vez que se entregan esos sobres, uno no sabe qué pasa con esos sobres. Además, creo que el Estado debe vender todos los terrenos que no esté usando, que no estén ocupados por oficinas o dependencias del Estado, también a través de procesos de subasta. Asimismo, debe declararse en la Constitución que todas las riquezas del subsuelo, incluyendo el petróleo, son de propiedad privada, lo que implica además la eliminación, indudablemente, de PDVSA. El Estado no debe producir petróleo, el Estado está para protegernos de los delincuentes y dispensar justicia. Cuarto, debemos privatizar mediante también un sistema de subastas todos los puertos y aeropuertos del país y su infraestructura, el servicio del correo, el espectro electromagnético y cualquier otra cosa que esté en manos del Estado. Asimismo, tenemos que privatizar el sistema de salud y la educación a la manera que se hizo en Suecia, con un sistema de voucher que subsidien la demanda y no como se ha hecho hasta ahora de subsidiar la oferta. Y aquí me voy a detener un poco para explicar esto, porque no es que estamos proponiendo la eliminación del sistema de salud y de educación pública. Con el caso de la educación, ¿qué hicieron los suecos? Bueno, los suecos estaban pasando una gran crisis producto del estado de bienestar al inicio de los años 90. El gobierno fue a cada colegio público y le decía a los empleados, a los maestros que estaban trabajando en ese momento, si querían que el Estado les regalase la propiedad de las instalaciones. Los que decían sí, el Estado les traspasaba la propiedad a los maestros, y bueno, quienes no querían sino ser empresarios, sino seguir siendo docentes públicos, bueno, decían que no, y el Estado ahí no les otorgaba la propiedad. Bueno, la mayoría por esta vía, la mayoría de los maestros le dijeron sí al Estado sueco, sí, queremos la propiedad de esto. Entonces, ¿qué sucede?
que el Estado sueco, en vez de construir colegios, mantenerlos y pagar una descomunal nómina de docentes, lo que hace es darle a cada familia un voucher que solo puede ser usado en los colegios por un equivalente a un monto en dinero para pagar la educación de un año. ¿Qué lograron los suecos con esto? Bueno, que todos estos colegios que se habían privatizado empezaran a competir entre sí, a prestar un mejor servicio al menor costo posible para convencer a esos padres que le entregasen el voucher a un colegio y no al otro. O sea, libre competencia. Igual con el sistema de salud. Y esto, de aplicarse en Venezuela, reduciría el tamaño no solo del gasto social que hace el gobierno, sino el monto de los impuestos a pagar. También deberíamos sustituir el actual sistema público de reparto del sistema de jubilación y pensiones, que es ruinoso, que lo que origina son pensiones y jubilaciones de miseria, por un sistema privado de capitalización, como es en Chile, como es en Australia, etcétera. Otra de las medidas que hay que tomar son aranceles cero a las importaciones y también aranceles cero a las exportaciones, así como no otorgar por parte del Estado subsidios o privilegios para ningún exportador. Asimismo, debe derogarse toda la legislación laboral, que para lo único que sirve es para encarecer el contrato, el mercado laboral y al final los productos y servicios que los consumidores compran y reciben. A lo sumo, deberíamos devolverle vigencia a las disposiciones del Código Civil sobre el contrato de trabajo. La gente no quiere protección, la gente realmente lo que quiere es trabajar. Y esas protecciones al final lo que terminan es produciendo más desempleo por razones que abordaré en otro programa. Además, considero que deben establecerse prohibiciones constitucionales para que el Estado no pueda fijar ni los precios de bienes, ni los precios de los servicios, ni tampoco el monto de los salarios. También hay que prohibirle al Estado establecer controles de cambio y establecer penas de cárceles para los gobernantes y funcionarios que violen esas prohibiciones. Por otra parte, para los pocos servicios que pueda terminar prestando el Estado, debe establecerse un sistema de tasas, es decir, servicio que se use, servicio que debe pagarse. Por otra parte, en mi criterio, solo deberían establecerse dos impuestos: impuestos al consumo, IVA, cuya recaudación corresponda a los municipios con una alícuota no superior al 5% y un impuesto sobre la renta no superior al 10%, y solo a las personas naturales, no a los empresarios, ya que al ser las empresas las creadores de fuentes de trabajo productivas, no se puede pechar al que más beneficia a la comunidad, que son precisamente los empresarios en libre competencia, que con su dinero, con sus inversiones, lo que hacen es generar fuentes de empleo, sacando así a las personas de la miseria. Además, esto permitiría fortalecer un sistema federal y descentralizado, y ya serían los estados y los municipios quienes dotarán de recursos al Poder Nacional, y no como ha venido sucediendo hasta ahora, que es el Poder Nacional el que surte de recursos a los estados y municipios. Además, debemos privatizar, y aquí sí me voy a detener, los servicios de electricidad y agua potable. Y fíjense, aquí mucha gente piensa que el agua es un derecho, que no es un bien económico. El problema es que en los países donde el agua se ve como un derecho, no hay agua. Y en los países donde consideran que el agua es un bien económico, agua potable me estoy refiriendo, sí hay agua. Y sobre esto quiero citar varios ejemplos para que vean que lo que estoy diciendo es cierto. Primer ejemplo, Camboya. Camboya, como la mayoría de los países en desarrollo, tiene serios problemas de distribución de agua, por lo que puso a prueba la privatización y licenció a una empresa privada para distribuir agua en 3 ciudades provinciales durante 3 años. Los resultados no dejaron lugar a ningún tipo de dudas. La distribución funcionaba mejor en las ciudades en las que se había privatizado el servicio de agua potable con relación a las ciudades donde seguía siendo un servicio público. Todas las ciudades con distribución privada tenían agua corriente las 24 horas del día. En las ciudades donde el Estado se encargaba de la distribución del agua, había agua entre 8 y 12 horas al día. O sea, es decir, que las ciudades con sistemas privados
tenían menos interrupciones en el suministro y el agua era incluso de muchísima mejor calidad. En segundo lugar, el mantenimiento de la red de agua potable se realizaba con mayor regularidad y se introdujeron programas para controlar minuciosamente la calidad del agua. Un punto también que es importante de mencionar es que los distribuidores privados tenían una motivación más fuerte para buscar la satisfacción de los clientes. Es verdad que el precio del agua en Camboya, en estas ciudades donde se había privatizado, era un poco más costoso, pero la diferencia era de apenas de un 6% con relación a la tarifa que se pagaba a las empresas públicas que en otras ciudades de Camboya prestaban el mismo servicio. Pero al final este pequeño porcentaje se compensaba en gran medida con el beneficio de un suministro doméstico regular y constante de agua potable. Otro ejemplo, Guinea ofrece uno de los primeros y más conocidos casos de un país pobre que permitió la entrada de empresas privadas en el sector del agua. Miren, en 1989, cuando el manejo del agua en las ciudades se le otorgó a una empresa privada en Guinea, un poco más de 2 habitantes urbanos de cada 10 tenían solamente acceso al agua limpia y potable. Y ya en 2001, 12 años más tarde, la cifra era de 7 de cada 10, es decir, 7 personas recibían el servicio de agua potable de cada 10. Y antes, cuando lo llevaba el Estado, solamente 2. Es asombroso que la cantidad de personas con acceso al agua limpia y potable haya aumentado tan drásticamente en poco más de una década, por el simple hecho de otorgársele al sector privado el suministro del agua. Otro ejemplo, Gabón. En 1997 el gobierno de Gabón firmó un contrato con una empresa francesa para que tomara la distribución del agua y electricidad en todo el país. Y en el momento de la privatización, fíjense, la empresa pública suministraba agua a 32 comunidades, pero había grandes zonas del campo que no tenían electricidad ni agua. La privatización fue un gran éxito. En solo 5 años, la empresa mejoró la calidad del agua y bajaron los precios. El distribuidor privado además alcanzó todas las metas definidas de ampliación de la red y en algunos casos incluso la superó. Hoy, un 14% más de viviendas tienen acceso a la red de suministro de agua en ese país. Además, la empresa ha demostrado tal grado de ingenio que es difícil creer que una entidad pública pueda igualarla, ya que diseñó métodos innovadores para proporcionar agua a las viviendas a costos muy bajos. Miren, más ejemplos. En Latinoamérica, Guayaquil, que es la ciudad más importante de Ecuador, la privatización permitió que desde 2001 100.000 de los ciudadanos más pobres se conectaran a la red de agua potable. Estas personas ahora pagan tan solo una 10ª parte de lo que solían pagar por el agua a los vendedores informales. Y ahora el agua llega a sus hogares por medio de cañerías y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Chile, la introducción de un mercado del agua provocó que ésta llegara a donde más se le necesitaba y que se usara en menor cantidad, es decir, la gente raciona más los recursos. Otro ejemplo, Aguas Argentinas. La eficiencia de esta empresa le permitió incluso reducir el uso de sustancias químicas en la purificación del agua, a diferencia de las prácticas empleadas por la empresa pública encargada del agua en el pasado. Las fuerzas comerciales provocaron que la empresa prestara más atención a la calidad del agua, mejorara la purificación y alcanzara una mayor cantidad de usuarios y extendiera la red de desagües cloacales para reducir la cantidad de aguas negras arrojadas al medio ambiente. Si queremos en Venezuela obtener resultados distintos, pues bien, hay que ensayar cosas distintas. Si en un escenario postchavista se insiste, los venezolanos insistimos en un modelo de organización social, de Estado social, Venezuela estará condenada para siempre a la pobreza y a ser gobernada por tiranos. El camino hacia la prosperidad, hacia la libertad como ausencia de coacción y hacia la igualdad ante la ley no es un secreto, son las ideas liberales y capitalistas las que nos llevarán por esa senda. Y miren, varios son los aspectos claves para lograr esos cometidos. Reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público, reducir el número y monto de los impuestos, separar la economía del Estado, privatizar todas las empresas y servicios públicos, incluyendo el petróleo y demás recursos minerales, consagrar en la Constitución
a la propiedad privada como un derecho absoluto que cumple una función individual, además de otras medidas que seguiremos comentando en programas futuros. Miren, cuando esa casta de cleptócratas, que son los políticos, adquieran la genuina conciencia sobre lo insignificante que son para nuestro propio bienestar, y cuando los venezolanos entendamos que las herramientas que nos sacarán de la pobreza no están en ayudas oficiales, que al final lo que terminan siendo son limosnas institucionalizadas, sino que esas herramientas están dentro de nuestros cráneos y al final de nuestros brazos, empezaremos a saborear el sabor del éxito y de la riqueza. Porque déjenme decirles algo, ser rico no es malo, es buenísimo. Lo que es malo es ser pobre, y dicho esto, solo me queda decirles que hemos terminado el programa de hoy. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharme, con lo cual solo me queda ya por decir las frases de costumbre, que este programa, Espacio Liberal, llegó a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general, quien tuvo el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Feliz Navidad a todos. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.